¿Cómo están, amables televidentes y radioyentes? Nuevamente me es un gusto saludarles a todos ustedes en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Sean bienvenidos y bienvenidas al estudio de la lección de la escuela sabática. Saludamos a los nuevos televidentes que se están agregando allá en San Antonio, Texas, en el canal 51.3, donde la verdad presente está saliendo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es un gusto para nosotros que ustedes sean parte de la audiencia de Advenimiento TV allí en San Antonio. También extendemos este saludo a los hermanos televidentes y amigos del canal 17.4 en Austin, Texas. También a ustedes nos es grato saludarles ahora y decirles que se mantengan en sintonía de este canal, pues por aquí Dios les va a hablar en el área de las profecías bíblicas, en el área de la salud y en muchas otras áreas que serán de bendición para su vida, como es también en el área de la familia. Bueno, así hoy también me es grato saludar a los hermanos que están a la distancia, en algún país del mundo a través del internet, y que también por la gracia del Señor estamos juntos en este barco en el cual vamos navegando hacia el puerto celestial. Quisiera también dar un agradecimiento muy especial a aquellos hermanos y hermanas que apoyan nuestro ministerio con sus diezmos y ofrendas. Quisiera extender la invitación a más hermanos que quieran unirse a nosotros para que proclamemos la verdad presente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, como lo hemos venido haciendo en estos 7 años a través de los medios de comunicación como son radio y televisión. Estoy invitando a aquellos hermanos y hermanas que aman la verdad presente, a aquellos hermanos y hermanas que son bendecidos con la transmisión que sale por la radio y la televisión, a que se unan a nosotros, dando ofrendas generosas, diezmos, ofrendas, conforme Dios les ponga en su corazón, dándolos aquí en este ministerio para que nosotros podamos seguir predicando este mensaje. Como ustedes han notado, los amables televidentes y radio oyentes, aquí no sale ningún anuncio comercial de ningún producto secular. Aquí lo único que sale es la pura palabra de Dios, con himnos solemnes y los anuncios de las iglesias Advenimiento para que las visiten. Así que es un ministerio que está enfocado solamente en la propagación de la verdad, y eso hace que nosotros dependamos del poder de Dios solamente, que siempre debe ser así, para que sean estos canales pues pagados cada mes. Y por lo tanto, aquellos que se unan a nosotros, aquellos que el Espíritu Santo les ponga en su corazón el deseo de unirse con una ofrenda mensual o como usted quiera, pues les queremos decir desde ya que son bienvenidos. Si desean saber cómo ayudar a este ministerio, pueden llamar al 214-307-5344 o al 214-881-4029. También al WhatsApp, que es más 1-214-881-4029 para los hermanos en el extranjero. Aquellos aquí en Estados Unidos que tengan la aplicación Cele en su teléfono y quieran hacer una donación directa al ministerio, pues a través del número 214-881-4029 ustedes pueden poner ese número de contacto ahí y pueden hacer la transferencia directamente a la cuenta del banco. Si desean que les saquemos la ofrenda de una tarjeta de débito, llamen a cualquiera de los dos números que he dado e inmediatamente allí, pues también con los números de la tarjeta de débito nosotros podemos retirar lo que ustedes decidan y va directamente también a la cuenta del banco de la iglesia. O pueden ir directamente al Banco de América a depositar en la cuenta 4880 4014 1389. O pueden también, si desean, venir directamente a la iglesia a entregar lo que Dios ponga en su corazón. O enviarlo por correo también, el cheque o money order al 214 Alpine Court, Irving, Texas 75060. Allí pueden también ustedes enviar su donación. Recuerden que la Iglesia Advenimiento, su única misión es proclamar el mensaje de los tres ángeles
Y hoy por hoy lo hacemos a través de los medios de comunicación que Dios ha puesto allí a disposición de nosotros, que están por supuesto para que los rentemos. Y por la gracia de Dios en este momento tenemos 4 canales de televisión rentados, llegando con el mensaje a 4 ciudades importantes del estado de Texas, como son Dallas, Houston, Austin y San Antonio. Y para el mundo a través del internet. Y aquí en Dallas, a través de una radio también, en señal abierta, como es la frecuencia 990 AM. Entonces no somos una iglesia que pertenezca a la organización adventista, somos una iglesia con un ministerio de sostén propio y requerimos de aquellos que quieran unirse a nosotros para que llevamos adelante esta obra, que pues lo hagan. Están todos invitados. No ando haciendo esto a cada rato de extender esta invitación, lo hago de vez en cuando, creo que ya tenía como casi un año de no hacerlo, pero ahora sentí en mi corazón compartirlo por si hay algún televidente, radio oyente o internauta que diga, me uno a ustedes con lo que Dios pone en mi corazón para también proclamar con ustedes el mensaje. Serán bienvenidos. Bueno, este sábado aprovecho para decirles que tenemos en la Iglesia Advenimiento Central, en la ciudad de Irving, Texas, un invitado especial. Yo voy a estar en la iglesia este sábado todo el día, pero tengo un invitado especial. Será el predicador un joven de 13 añitos, pero un joven que predica mensajes sólidos, contundentes, como dice la Escritura, a la ley y al testimonio. Este joven va a presentar al pueblo de Dios un mensaje que estoy seguro será de bendición. Como digo, yo voy a estar ahí, pero quise darle oportunidad a los jóvenes ahora. Y este jovencito de 13 años tendrá un mensaje impactante. Yo quiero animar a todos los que viven en Dallas y sus alrededores a que vengan a la iglesia y escuchen el mensaje de Dios a través de este joven. Y ustedes, los que nos siguen a la distancia, pues lo irán a través del YouTube, ¿verdad? Pero, o también en los canales de televisión, allá en su casa. Pero les animo a que vengan este sábado, hermanos. Estará sin duda muy edificante la palabra expresada. Siempre que hay un joven que se consagra para predicar, oh Dios se manifiesta poderosamente. Y no va a ser la excepción este sábado. Así que estaré ahí para dar la bienvenida a todos los que nos visiten. Y luego le cederé el púlpito también a este jovencito para que nos hable en el nombre del Señor. Vengan todos este sábado a la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles, Iglesia Central de Irving, Texas, ubicada en el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060. No falten. Voy a pedir la bendición de Dios para proceder con el estudio de la lección. Padre Celestial, gracias por la vida, por el privilegio de hablar contigo, porque eres muy bueno y renuevas tu misericordia cada mañana. Hoy quisiera pedirte, Señor, que cumplas la promesa de que el Espíritu Santo esté aquí, a mi lado, para guiarme a toda verdad, para enseñarme y, por supuesto, también a mis hermanos. Que tu presencia, Señor, se haga sentir aquí, ahora, y así, Señor, podamos ser edificados. Lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar con la temática de esta semana, como es las enseñanzas de Pablo sobre la gracia redentora. Estamos mirando diferentes versículos que Pablo cita y siempre están relacionados con la gracia. Por ejemplo, miremos este, que contesta una pregunta. La pregunta es, ¿qué fundamento de la justificación menciona Pablo? Es decir, ¿en qué fundamenta Pablo la justificación? Que no es otra cosa que el perdón. Vamos a ver en qué la fundamenta él. Y en el libro de Tito, capítulo 3, versículos 5 al 7, nosotros encontramos lo siguiente. Tito, capítulo 3, versículos 5 al 7. La palabra del Señor dice así: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración
y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Qué hermoso mensaje el que se encuentra aquí en estos versículos. Primeramente, Pablo destaca el hecho de que el Señor nos ha salvado por su misericordia, no por obras. No hay mérito alguno en nosotros. Es solamente por su grande amor que Él nos ha salvado. Y nos ha lavado y renovado en el Espíritu Santo. Por es que cuando empezamos la lección en este trimestre, hablábamos de que esto de la gracia fue planificado por la deidad completa, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahora Pablo nos lo confirma, pues dice que nos ha salvado el Señor, dice, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, porque el Espíritu Santo se ha derramado en nosotros, es que ha habido una nueva experiencia en la vida, ha habido una renovación, ha habido una reforma, ha habido un nuevo nacimiento. El Espíritu Santo ha hecho esto. Y luego Pablo presenta el fundamento de todo esto. Y el fundamento es la gracia. Pues dice, para que justificados por su gracia. Insiste que no es por las obras. El perdón no se obtiene porque yo soy, pues, un filántropo, porque yo hago obras de caridad, porque yo le ayudo al prójimo. No, yo no obtengo el perdón por eso. Yo obtengo el perdón, es decir, su justicia, su justificación, lo obtengo solamente por la gracia del Señor, porque me ama, por su amor, por su misericordia. Yo no soy digno, pero el Señor me da esa grande bendición. Y Pablo lo dice, que lo ha hecho para que heredemos, dice, conforme a la esperanza de la vida eterna, para que vengamos a ser herederos también nosotros de la vida eterna. Miren ustedes cómo Pablo fundamenta pues la justificación, y lo hace ni más ni menos que pues en la gracia de Cristo solamente. No es porque sea alguien bueno que por eso el Señor viene y le dice, bueno, mira, eres muy bueno, te voy a perdonar. Mire, tú eres en la iglesia, das muchas ofrendas, das muchos diezmos, tú pues eres una persona que siempre estás ayudando al prójimo, por eso te voy a perdonar. No. Pablo dice, no es por obra, dice. Esta justificación, este perdón, dice Pablo, es solo porque te ama el Señor, por su misericordia. El don profético dice, asimismo todo ser humano puede acudir a Cristo, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. ¿Piensas que por ser pecador no puedes esperar recibir la bendición de Dios? Recuerda que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Nada tenemos que nos recomiende a Dios. El alegato que podemos presentar ahora y siempre es nuestro absoluto desamparo que hace de su poder redentor una necesidad. ¿Notaron? Nada tenemos que nos recomiende a Dios. No tenemos ningún mérito. El alegato que podemos presentar ahora y siempre es el absoluto desamparo en el que estamos sin el Señor y que hace del poder redentor de Él, dice, nuestra necesidad. Renunciando a toda dependencia de nosotros mismos, podemos mirar a la cruz del Calvario y decir, ningún otro auxilio hay. Indefenso acudo a ti. Si puedes creer, al que cree, todo es posible. Ministerio de Curación, página 42. Así que el espíritu de profecía con estas palabras
viene y refuerza las palabras del apóstol Pablo, que es solamente por gracia. Entonces, mis hermanos, si esto es lo que hay en el Señor, por eso es que nosotros deberíamos, hermanos, agarrar ánimo y entregarnos a Jesús, rendirnos a Él. Pregunta aquí el Espíritu de Profecía: ¿piensas que por ser pecador no puedes esperar recibir bendición de Dios? Claro que puedes recibir bendición de Dios si tú vienes a Él, para que Él te quite ese pecado, te perdone. Bueno, otra pregunta que hace la lección ahora, y siempre en relación con las enseñanzas de Pablo acerca de la gracia redentora, es cómo esto que estamos hablando, Pablo lo reconoció en su propia vida. Cómo la voluntad de la gracia de Dios, Pablo la experimentó en su propia vida. Vamos a ver Gálatas 1, versículos 15 y 16. Gálatas 1, versículos 15 y 16 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Y voy a agregar el 17, dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y voy a leer el 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Hermanos, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Primeramente, que él es lo que es porque a Dios así le agradó. ¿Y qué es Pablo ahora? Pablo dice que él es una persona que desde el vientre de su madre ya Dios lo había apartado para hacer lo que iba a hacer. Por supuesto, que él tenía que decidir si aceptaba el plan de Dios o no. Y en un tiempo dado, él se apartó del plan de Dios, pues persiguió a la iglesia, persiguió a los cristianos, odiaba el nombre de Cristo, odiaba a los cristianos. Pero llegó un momento en que se vio confrontado directamente por Jesús y allí él se rindió. Pablo reconoce, hermanos, que la gracia del Señor es la que le hizo el llamado y que Dios lo había apartado para hacer la obra que estaba haciendo. En este tiempo, cuando él dice estas palabras, Dios lo había apartado desde el vientre de su madre, solo que él se había resistido. Él en alguna manera no había hecho su elección, su decisión de aceptar el plan de Dios. Pero ahora que él ya ha aceptado, dice: puedo ver que este llamado Dios me lo hizo por su gracia. La gracia consistió, dice, en que Dios reveló a su Hijo en él. Sí, porque ahora Cristo vivía en él. Por eso decía: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, decía él. El Padre se dignó, hermanos, revelar a su Hijo en Pablo. Pablo está haciendo este análisis del gran privilegio que Dios le ha dado. Y dice que Dios hizo todo esto para que él fuera un predicador entre los gentiles. Y aquí, hermanos, hay algo que quiero destacar. Y es que Pablo está diciendo todo esto, hermanos, porque su llamado, su elección, ese apartamiento para hacer esta obra, no se la dio el hombre, se la dio el Señor. Y él dice, cuando esto ocurrió, dice, yo, dice, no me puse a consultarle enseguida al ser humano. Ni siquiera, dice, fui a Jerusalén
allá donde estaban los apóstoles. O sea, no fue a la conferencia, hermanos, a preguntarles, y ustedes me dan la credencial para que yo pueda unirme a ser parte de los pastores y hacer la obra. Ustedes están de acuerdo en que yo me ponga a predicar a los gentiles. No, dice, no fui, dice, a Jerusalén, a los que eran los apóstoles, antes que yo, no. Para Arabia me fui, dice, y después volví a Damasco. Hasta los 3 años fue que fue a Jerusalén, dice, para ver a Pedro, y allá estuvo 15 días. Esto es una lección grande para las cúpulas de las iglesias de hoy, llamadas misiones, asociaciones, uniones, divisiones, conferencias. Porque a veces se da una de orgullo ahí en esos líderes de esas organizaciones que no quieren reconocer cuando un hermano que no ha pasado por las universidades donde ellos pasaron, que no tiene las credenciales que ellos dan, aparece con un poder predicando o con una gracia que Dios ha dado y usando grandemente a ese hermano. Viene ese celo religioso, y comienzan a vender al hermano como alguien que, es que él no es pastor, él no tiene maestría, él no tiene doctorado, él ni siquiera de la conferencia él está haciendo la obra aparte. Deberían aprender esas cúpulas de cómo es que Dios obra con esto de la gracia. Pablo dice, yo no fui a consultarle, dice, a la carne y a la sangre, al hombre. No, dice, yo esto que estoy haciendo, dice, es algo que el Señor ha hecho. Y lo va a confirmar todavía más. En 2 Corintios 1, verso 1, dice, Pablo, dice, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿Qué más queremos, hermanos, aquí con esto? Se nombra parte de los pastores, se nombra parte de los apóstoles, pero noten, dice él, por la voluntad de Dios, no por la voluntad del concilio de Jerusalén, o la conferencia general que había allí en Jerusalén, o por la junta directiva que estaba al frente de la obra allí. No, dice él, por la voluntad de Dios. Y antes ha dicho, no fui donde ellos. 3 años me fui a Arabia, a Damasco, y después de 3 años es que yo vine para conocer a Pedro, y estuve ahí 15 días, luego dice que conoció a Jacob. Hermanos, Pablo está mostrando aquí que la gracia obró de una manera tan poderosa en su vida que lo hizo un apóstol, lo convirtió en un apóstol, lo constituyó en un apóstol, y él está reconociendo, hermanos, que así la gracia obra en la vida del ser humano, y lo que un ser humano haga definitivamente en la obra de Dios es porque la gracia del Señor está con él, y nosotros tenemos que aceptar eso, hermanos, y entenderlo. Por supuesto, que ande centrado en el mensaje, ¿verdad? Que ande haciendo la voluntad de Dios tal como es, y no ahí llevando vientos de doctrina o llevando herejías, porque ahí sí sería un falso maestro. Pero es interesante cómo Pablo reconoce la voluntad de la gracia de Dios para su vida. Desde cuando estaba en el vientre de mi madre, dice, ya el Señor se había fijado en mí. ¿Sí? Cuando ya se encuentra con Jesús allá en el camino a Damasco, ahí él comprueba de que esto es algo que ya Dios ya lo tenía pues apartado para eso, pero ahí lo viene a reconocer en ese encuentro con Jesús. El Espíritu de Profecía dice, hablando de esto, en Hechos de los Apóstoles, página 309, dice, Pablo repasa brevemente los principales incidentes relacionados con su propia conversión y primera experiencia cristiana. Por este medio trató de demostrar que fue por una manifestación especial del poder divino como él fue inducido a ver y recibir las grandes verdades del Evangelio. Fue por instrucción recibida de Dios mismo como Pablo fue inducido a reprender y amonestar a los Gálatas en tan solemne y positiva manera. De lo que leímos. Aquí el don profético pues se une a la Escritura para decir
que esto definitivamente que ocurrió en la vida de Pablo fue por una manifestación especial del poder divino. El poder divino lo indujo para recibir esas grandes verdades del Evangelio, y por ese mismo poder divino es que él reprendía y amonestaba a los Gálatas de esa manera tan solemne y positiva. Así, mis hermanos, podemos ver entonces ahora, una vez más, las enseñanzas de Pablo sobre la gracia, que definitivamente el perdón se obtiene solo por gracia, la justificación solo por gracia, y hace de las personas inclusive personas transformadas, renovadas por el Espíritu Santo, las lava de sus inmundicias y las usa como sus instrumentos, tal como ocurrió con su vida. Esto, hermano, hermana, tiene que darte a ti esperanza, como me la da a mí. En el sentido de que una mujer, un hombre, un joven, puede ser usado poderosamente por el Señor si permite que la gracia venga a su vida. ¿Qué es la gracia? No es otra cosa que el favor inmerecido de Dios para perdonar tus pecados, para limpiarte de tus inmundicias y para hacerte una nueva criatura. Oh, hermano, si el Señor hizo estas cosas con Pablo, el enemigo de la iglesia, acérrimo enemigo, si el Señor lo transformó, si el Señor hizo de él un apóstol, ponte a pensar qué puede hacer el Señor de ti. De ti que eres orgulloso, que eres egoísta, de ti que eres, pues, pecador, que crees que no hay nada más de esperanza en ti. Piensa, ¿qué puede hacer el Señor por ti? Oh, puede hacer muchísimo. Te puede cambiar, te puede transformar, y tú puedes terminar odiando ese pecado que hoy por hoy te deleitas en él, cuando tú permitas que la gracia se derrame en ti. De manera que hoy te animo a que vengas a Cristo, a que no sigas más tú solo llevando la vida así de derrota en derrota, en el pecado todo el tiempo. No, mi hermano, mi hermana, ven a Jesucristo ahora. Dile, cúbreme con tu gracia, derrama tu gracia en mí. Esa gracia que perdona, que justifica, esa gracia que convierte al ser humano en una nueva criatura. Oh Señor, derrámala sobre mí. Dile a Jesús, Jesús lo va a hacer. Y dile, quiero que me hagas una persona como Pablo, que me conviertas en un instrumento tuyo por la gracia, y el Señor lo va a hacer. Créelo, pero por favor, ríndete a Cristo, habla con Él hoy, y esto se va a cumplir. Yo voy a orar ahorita por ti y por mí también, para que lo puedas seguir disfrutando. Padre nuestro, qué hermoso, Señor, es ver el fundamento de la justificación, de la salvación, del perdón, y ver, Padre, que no se basa, no se fundamenta en ninguna obra que nosotros hagamos, sino solamente en el amor, la misericordia y la gracia que hay en ti. Cuánto alimenta, Señor, el saber de que precisamente por esa gracia y misericordia tu Santo Espíritu viene y nos regenera, nos convierte en nuevas criaturas, lavándonos, Señor, de nuestros pecados. Esto, Padre, de verdad que es un alimento especial que tú nos estás dando. Y luego saber de que por esa misma gracia nos puedes convertir en instrumentos para salvar a otros con el mensaje, para predicar a otros. Oh Señor, te pedimos, por favor, que lo que hiciste con Pablo lo hagas también con nosotros ahora mismo. Que hoy, Señor, nos deje el privilegio de ser lavados, regenerados, justificados y perdonados. Y hoy mismo, Señor, quede atrás nuestro pasado y nos constituyas en siervos tuyos para llevar adelante este mensaje. Que nos unamos a ti, Señor, en esta obra de llevar el mensaje a los perdidos. Señor, te ruego, porque aquel hermano o hermana que está en esta hora escuchando la radio, aquel hermano o hermana, aquel radio oyente que está allí en una prisión y dice, no, yo estoy aquí pagando en esta prisión porque pues he cometido errores, que esa persona, Señor, sepa
que aún allí puede ser libre en Cristo. Que esa persona hoy pueda rendirse a ti, Señor, y que experimente esto que estamos hablando. Te pido por aquel hermano o hermana que no esté en una prisión físicamente, pero está aprisionado espiritualmente, porque el pecado lo tiene así. Te ruego también, Señor, que anhele liberación en este momento, y sabiendo que la gracia es capaz de libertarle. Oh Padre, que no espere más, que se entregue a ti, que se rinda, que te diga, cúbreme con tu gracia, perdóname, hazme una persona como Pablo, que era terrible en el carácter, que era perseguidor, que le dio muerte a tantos cristianos, pero se convierte en un apóstol. Oh Señor, te ruego que ese hermano o hermana que está oyendo ahora, que está mirando la televisión y que por sus defectos cree que no vale nada, cree que no sirve para nada, Señor, que anhele ahora tener la experiencia que tuvo Pablo, la de ser apartado por la gracia para una obra especial. Señor, haz eso con nosotros hoy, por favor. Necesitamos de ti, necesitamos que tu gracia bendita, oh Padre, haga lo mismo que hizo en Pablo. Transformación completa, renovación, conversión, Señor, genuina. Pedimos esto en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.